Hola, mi nombre es Javiera Núñez y este es mi video examen de la asignatura Asepsia, Antiasepsia y Bioseguridad. La primera pregunta dice, ¿qué es la bioseguridad y qué acciones tomaría usted para que todo su entorno laboral aplique estas normas? La bioseguridad la podemos entender como el conjunto de normas o medidas que debe tomar el personal de área de salud para evitar el contagio de enfermedades de los pacientes en el área hospitalaria y en el medio en general, por las exposiciones de agentes infecciosos. En el caso, cuando hablamos de la bioseguridad hospitalaria, son las condiciones con las que los agentes infecciosos deberían ser manipulados para reducir la exposición de el personal en las áreas hospitalarias críticas y no críticas a los pacientes y familiares y al material de desecho que contamina el medio ambiente. Y en cuanto a mi ambiente laboral, las medidas más importantes a mencionar es en el caso de que una persona nueva entra a trabajar, se le deben dar a conocer las normas de bioseguridad que mantenemos en nuestra área y la persona debe leer concienzudamente, firmar lo que está leyendo y que se encuentre en antecedentes. Además, mantener un constante reforzamiento de las medidas que se mantienen impuestas para un autocuidado y protección de todo el personal y así evitar errores o descuidos. La pregunta número 2 dice que explique con mis palabras, mediante el apoyo de material audiovisual o papelógrafo, los tipos de aislamientos de pacientes. Para esto, debo explicar que hay tres tipos de aislamientos de acuerdo a las vías de transmisión. Estas son por contacto, por gotitas o por vías aéreas. Las medidas se agregan a las precauciones estándar que no deben dejar de cumplirse. Las medidas estándar las encontramos aquí, que son el uso de barreras protectoras y el equipo de protección personal, el lavado de manos, el uso de protección personal, protección corporal, que es el uso de pecheras, protección ocular, que es el uso de lentes protectores, el protección de boca, uso de mascarillas, protección de las manos, que es el uso de guantes, el protección de la cabeza, uso de gorro. Y ahora le voy a pasar a explicar los tres tipos de protecciones. Por contacto tiene como objetivo la prevención de infecciones que se pueden transmitir por contacto directo de un paciente infectado con otro que sea susceptible o por contacto indirecto a través del personal de salud u objetos contaminados. Se aplican cuando el paciente presenta una herida infectada con mucha secreción difícil de contener, incontinencia fecal u otras excreciones del organismo con alto riesgo de transmisibilidad, como son las pústulas en varicelas. Se requiere una hospitalización del paciente en una habitación individual. Se puede hospitalizar más de un paciente en una misma habitación si tienen infecciones por el mismo agente patógeno. En salas con múltiples pacientes se debe mantener separación de al menos 1 metro entre estas camas. El personal va a usar delantal y guantes para todas las actividades que guardan relación en atención directa a los pacientes o contacto con su ambiente inmediato. De acuerdo a la enfermedad de los pacientes, puede requerirse otra indumentaria agregada, como las pecheras impermeables que hablaba anteriormente, o una protección facial. Se colocarán en el momento de entrar en la sala y serán retiradas al abandonarlas. El contacto por gotitas, que aquí les muestro, voy a referirme a ella, se dedica a prevenir la diseminación de patógenos que se transmiten por secreciones respiratorias. Gotitas que se desplazan no más allá de 1 metro desde el aparato respiratorio al hablar, toser o estornudar. Se prefiere la hospitalización en habitaciones individuales y, como les refería anteriormente, también en el caso de un paciente, si tiene infecciones por el mismo agente etiológico, se puede hacer en la misma habitación.
Se requiere mantener la separación entre las camas de pacientes de al menos de 1 metro, especialmente si se hospitalizan con pacientes con otras patologías. Si los pacientes comparten la habitación con otros pacientes, puede ser necesario contar con cortinas entre las camas. El personal va a usar protección facial del tipo de escudos faciales o mascarillas del tipo quirúrgico o antiparras cada vez para la atención que requiera acercarse a más o menos de 1 metro de los pacientes. Los pacientes que requieran salir de la habitación van a usar mascarillas del tipo quirúrgico si lo toleran. En el caso de la contaminación por vía aérea, que previene la transmisión de agentes infecciosos que se propagan por largas distancias suspendidas en el área, por ejemplo en el caso de la varicela o la tuberculosis, va a requerir una hospitalización en habitaciones individuales, como también en el caso, como de los casos anteriores, se puede en una misma habitación si tienen la infección por el mismo agente etiológico. Las habitaciones deben tener un sistema de ventilación de modo que el aire vaya fluyendo hacia el exterior y no hacia áreas de hospitalización de otros pacientes. Esto puede obtenerse de distintas formas, tales como un uso de sistemas de ventilación natural o sistemas de extracción de aire u otros. El personal es susceptible usará respiradores de alta eficiencia, tales como lo son con filtros N95 para entrar a la habitación. Y el uso de estos respiradores requiere entrenamiento para el personal y la realización de pruebas de ajuste de las mascarillas, dado que si tienen filtraciones de aire no cumplen su función. El inicio de aislamiento por alguna de las categorías mencionadas debe ser oportuno ante la sospecha de alguna infección por los agentes que genera la necesidad. El fin de las medidas especiales de aislamiento se va a decidir cuando termina el periodo infeccioso específico. Y al fin de las medidas específicas de aislamiento se continúa con las otras precauciones estándar que habíamos mencionado anteriormente. En el caso de una higiene respiratoria, que son normas más comunes, su objetivo es contener las secreciones respiratorias en donde se produce un control a nivel de un punto de salida y evitar que la contaminación de las manos de las personas que la producen la pueda contaminar al resto de las superficies, y deben ser aplicadas por todas las personas que tienen signos o síntomas tales como la tos, la congestión nasal o la rinorrea y la producción aumentada de secreciones respiratorias. Las medidas para esto son la educación del personal, los pacientes y visitas en la forma de toser y estornudar, como mencionaba el toser aquí en el antebrazo, y enfatizar las medidas de control de secreción a nivel del punto de salida, como cubrir la boca y nariz al toser y estornudar con un pañuelo desechable, toser o estornudar en la manga en la zona de pliegue del codo, uso de mascarilla del tipo quirúrgico en personas tosedoras si lo toleran, después de cubrir la boca al toser o estornudar, después de limpiarse la nariz, higiene de manos después de estar en contacto con las secreciones respiratorias, como por ejemplo el personal de salud que atienda a pacientes con infecciones respiratorias debe observar las precauciones con las gotitas, el uso de protección facial, higiene de manos después de examinar a cada paciente. Y la última pregunta nos solicita que explique las formas de descontaminación de los desechos biológicos. Las formas de descontaminación son la descontaminación por autoclave, la desinfección química, la incineración y la fumigación con gases. La descontaminación por autoclave nos indica que los desechos infecciosos de laboratorio, como las placas de Petri, las pipetas, los tubos de cultivo, el material de vidrio, etc., pueden ser descontaminados utilizando un autoclave con vapor directo o con un autoclave con extracción de aire. Este último sistema permite resolver aquellos problemas de bolsillo de aire que se forman en los autoclaves de vapor directo debido al movimiento del aire por la gravedad. La eficiencia de la descontaminación depende de varios factores de carga, que influencian la temperatura efectiva a la cual el material está sometido y el tiempo del contacto.
El embalaje es también un factor determinante a la hora de favorecer la libre circulación del vapor. La sobrecarga y el ampliamiento al autoclave pueden llevar al fracaso del proceso de la descontaminación, y lo ideal es agregar un indicador biológico como por ejemplo una cantidad conocida de las esporas. Luego tenemos la desinfección química, y es útil para descontaminar las superficies y los aparatos que no pueden ser esterilizados en autoclave, como para las salpicaduras de materias infecciosas, las salas y las unidades de hospedaje de animales. La selección del desinfectante va a depender de la resistencia de los microorganismos que vayan a ser manipulados. Los microorganismos que son más sensibles son las bacterias vegetativas, los hongos y los virus que se encuentran envueltos con membrana. Las microbacterias y los virus encapsulados son menos sensibles, y las esporas bacterianas y los quistes de protozoarios son generalmente los más resistentes. Luego, la incineración ha sido desde siempre el método favorito de eliminación de carcasas de animales y de desechos patológicos. En la mayoría de los casos, los desechos que deben ser incinerados tienen que ser embalados adecuadamente en bolsas plásticas herméticas y marcadas especialmente en conformidad a la normativa del Decreto Supremo número 6 del 2009, REGAS, para que sean retirados de los laboratorios por las empresas certificadas que se encuentran operando en nuestro país. La responsabilidad de los laboratorios recae entonces por un lado en el almacenamiento de las carcasas animales dentro de un congelador de uso exclusivo a menos 20 grados Celsius, y por el otro lado del resto del material en lugares seguros señalados para este fin, hasta que el material biológico vaya a ser retirado por la empresa que es contratada. Y para que aquellos centros o laboratorios que disponen de un incinerador, cabe recalcar que la eficiencia de la incineración depende de la calidad conceptual de los aparatos, del tiempo, la temperatura de la incineración, de las turbulencias y del aire necesario para la oxidación completa. Es importante constatar que las emisiones producidas por la incineración tienen que adecuarse a las normas ambientales vigentes en cuanto a la emisión de partículas y contaminantes químicos. Las cenizas, que van a ser el residuo del incinerador, puede ser desechada como residuos comunes. También, como último, tenemos la fumigación con gases. Los espacios de laboratorio, los filtros de aire y equipos pueden descontaminarse mediante fumigación con gases. Estos regularmente son el formaldehído gaseoso o vapores de peróxido de hidrógeno. Este último gas tiene la gran ventaja que es más inocuo, resultando como producto de reacción solo en agua. Sin embargo, su uso requiere de equipo para generar el vapor. Por su parte, el formaldehído gaseoso es un gas peligroso de olor acre que puede irritar los ojos y las mucosas. Por ello, la manipulación requiere una campana extractora, mascarillas con filtros químicos, y se obtiene al calentar para formaldehído y formol, que producen una reacción química con amidas primarias. De esta forma fija sustancias como proteínas, el ADN y el ARN, y la reacción depende del tiempo de contacto, la humedad, que debe ser menor al 70%, y una temperatura menor a 21 grados. La distribución del espacio y materiales absorbentes. Por tanto, antes de fumigar, todos los elementos no necesarios en la superficie del laboratorio deben ser removidos. Como normas comunes para poder mantener una bioseguridad es el lavado de manos, una adecuada limpieza del lugar de trabajo, como limpieza de pisos, como les mostraba, el contagio de contacto del área, y aquí tenemos el contacto al toser, el piso, las superficies, y ahí se encuentran las partículas en el ambiente. Este ha sido mi video examen. Muchas gracias.